El de ayer estamos comentando el tema del aeropuerto, y el tema de cómo a través de un amparo que una persona, una vecina, se quejó por el ruido, una persona se queja por el ruido de los aviones. Un juez federal había echado para atrás todo el nuevo sistema de aeronavegabilidad, o sea, las rutas aéreas en el Valle de México, en donde ya están incluyendo en estas nuevas rutas aéreas al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, es un ataque, era un gran, claro, evidentemente ataque contra la operación de este aeropuerto, ¿no? O sea, porque si no hay rutas aéreas en donde aterricen estos aviones, pues sencillamente no tiene caso la construcción de este aeropuerto. Y está el amparo. Pero ¿qué pasó ayer? De manera increíble, la SCT dijo, pues lo vamos a desacatar. Lo siento, pero no voy a seguir la orden. Y ayer rechazó la SCT modificar el rediseño y regresar a lo anterior, ¿no? Rechazó detener la Comunicaciones y Transportes el rediseño del espacio aéreo pese a una suspensión otorgada por el juez. Técnicamente estamos impedidos para dar cumplimiento de un día para otro. Se requiere un término de más o menos 3 meses para poder hacer del conocimiento general de las rutas nuevas. Y también señaló que en este tiempo finalmente van a ir, ya elaboraron una estrategia para explicar al juez los impedimentos técnicos para cumplir con el fallo judicial. Pero es esto, manda el amparo este juez, ¿no? Por obviamente un amparo muy ilegal e inconstitucional. Y la LCT toma la misma decisión que tomó el día de ayer López Obrador, el desacato absoluto. Ok, juez, pues no te voy a hacer caso. No se puede cambiar la ruta aérea de un día para otro y no lo voy a regresar. Haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a seguir con mi plan. Como ayer dijo López Obrador al INE. ¿Me quieren arrestar? Bueno, pues yo voy a seguir hablando de corrupción, de política, de democracia, de fraudes electorales. Si quieren arrestar, venga, aquí los espero, ¿no? Esta es una estrategia muy nueva, novedosa, del desacato a estas órdenes judiciales. Sí, es que los jueces, en esto de que se convierten en grandes expertos ambientalistas, ¿no? Como también es parte de este amparo que está en Santa Lucía, porque bueno, se supone que afecta el medio ambiente, dice el amparo, porque vuelan más tiempo y porque echan más gasolina, más turbocina al aire. Se convierten en expertos, peritos fiscales, como por ejemplo también todo esto de Juan Pablo Gómez Fierro, que da el amparo en contra del padrón de celulares. Y bueno, él dice, pues no necesitas el padrón para realizar una investigación ministerial. O sea, se convierten en expertos en todo. Y entonces empiezan ellos a soltar estos amparos y pues empieza a chocar con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que también se anunció el día de ayer. Bueno, es que, señores, esto es bastante complicado. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Dar el paso para el nuevo espacio aéreo, las nuevas rutas, fue todo un proceso largo. Regresar a lo que teníamos antes es un proceso igual de complicado. Mínimo, son 3 meses. Mínimo. Entonces, aunque el juez ya nos haya notificado y nos obliga a echarnos para atrás, no podemos nosotros hacerlo. Es todo un proceso legal. ¿Sabes también qué otra contradicción gigantesca se dio con el juez? El juez pide en el amparo que entrega, Nacho, que se le entregue una manifestación de impacto ambiental. Así les dice. También quiero la manifestación porque me preocupa el ambiente, porque los aviones vuelan. Pues, no manches, se han volado todo el tiempo. Pero es por el ruido, no es por la turbocina. Pero son las dos cosas, También es por el ruido, pero también es el tema ambiental. Son las dos. Okay. Pero dice la SCT, oye, juez, pero es que la ley no obliga a que se elabore un impacto ambiental. Por las rutas aéreas, ¿no? Por las rutas aéreas. O sea, eso no establecido, no aparece en ningún lado en el mundo un estudio de impacto ambiental. Y ahora nos pides un estudio de impacto ambiental. O sea, ya ellos también se empiezan a inventar cosas que no existen, que no están en el marco legal, ni siquiera revisan los procedimientos que se necesitan, en este caso para la creación de una ruta aérea. Y basándose en esos procedimientos, tomar una decisión. Simplemente se les ocurrió, es que te amparas porque contamina mucho y porque hace ruido. Pues entonces te lo doy. Y ya nada más con la mano en la cintura, así se están comportando los jueces. Entonces es algo que se tiene que acotar definitivamente. Y ahora, bueno, pues está la excusa perfecta y es una realidad.
no se lo inventa la SCT, es todo un procedimiento que además pone en juego la vida de personas. Por eso es que tiene que ser tan cuidadoso el cambio de las rutas aéreas, porque estás hablando de la vida de todos los pasajeros. Y bueno, fíjate que en medio de todo esto, estos desacatos, esto es una nueva estrategia, vamos a llamar así, de rebeldía del Poder Ejecutivo ante, obviamente, el llamado lawfare. O sea, ya no va a hacer caso a estas realmente ilegalidades, estos inventos legales. Este señor, el juez, este juez que sobre el tema del aeropuerto, es el mismo juez que originalmente habían parado la construcción de Santa Lucía, la había frenado, incluso fue la suspensión definitiva. Y si no hubiera sacado el presidente el as bajo la manga de declarar Santa Lucía como una instalación militar, pues seguiría frenado. Es el mismo juez de Claudio X González que aceptó 200 y tantos amparos, digo, para que quede claro. Pero al mismo tiempo que pasa esto, fíjate que ya empezamos a ver los primeros acuerdos, los primeros frutos de este pacto entre López Obrador y Arturo Saldívar. Y es que ya hoy se menciona que Obrador ha solicitado a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción para revisar las suspensiones definitivas otorgadas por 2 jueces que mantienen congelada la reforma de la CFE, ¿no? Y es que vamos a ver un poco rápidamente cuál es el trámite legal. Son 2 jueces federales que dieron las suspensiones, los amparos. Entonces ahora se va al tribunal colegiado y ahí se da después la revisión de estos amparos. Y después de ahí pasa a la corte, ¿no? O sea, es un proceso largo, como lo están escuchando. Además va a llegar, Mauricio, el 15 de julio, hay vacaciones, entonces se va a ir hasta, pues no sé, creo que rezan hasta septiembre, octubre. Entonces lo que le dice, el acuerdo es que ya, en lugar de ir al tribunal colegiado, se salte directamente a la corte, resuelvan antes del 15 de julio la constitucionalidad. En algo que incluso lo está operando Obrador y Julio Scherer, pero realmente el Ejecutivo no tiene esta facultad, por así decirlo, de atraer los casos, sino es el Poder Judicial, precisamente el presidente de la Corte. O sea, entonces el presidente de la Corte, él sí tiene esa capacidad de mandar a traer los casos, quitárselas pues, los expedientes de esos tribunales, y él mismo ya llevárselos a la Suprema Corte para que en pues 1 mes y medio, 2 meses, salga el fallo final de constitucionalidad. Es bien interesante, con lo cual, ¿no?, podemos ver el primer fruto para que en julio empiece a operar, ahora sí, la reforma eléctrica. Pues ojalá, es una manera, ¿no?, como dices tú, de acelerar todo el proceso. Incluso yo creo que debería estar en una ley, ¿no?, que todo este tipo de leyes que involucren el desempeño, ¿no?, de las instituciones públicas, la de todos los mexicanos, pues tengan esta prioridad, que pues si tienen algún proceso legal, algún amparo, pues se reciba por parte del juez, pero que termine llegando a la corte, porque bueno, estamos hablando también que nos afecta a todos los mexicanos. Pues ojalá se dé esta atracción para esta ley, también porque ahí vienen otras leyes detrás. Ahí viene la ley de hidrocarburos, que también la van a impugnar y va a ser exactamente lo mismo. Viene la ley del outsourcing, que también va a ser exactamente lo mismo, la van a querer impugnar. Viene la reforma electoral, que ya también se está confirmando, se va a dar después de la elección, también la van a impugnar. O sea, todo lo que haga la 4T, todo lo que quiera cambiar, la reforma fiscal también. Entonces, pues es una manera ya de darle salida a esto rápido, porque esto afecta, ¿no? La incertidumbre está ahí por mucho tiempo, y tanto para los empresarios, incluso a ellos les conviene que de una vez se decida. Oye, si es inconstitucional, pues adelante, ya ganamos, ya le hicimos. Vamos a seguir metiendo dinero con estos contratos leoninos, pero si es constitucional, ya que les digan ahorita, manito, ya las reglas del juego ya cambiaron, ya tú decides qué hacer, pero ya lo sabes. También a ellos les conviene, se quita este velo de incertidumbre. En general, yo creo que es muy buena noticia que ya esto termine en la corte ya desde ahorita, y que pues se vaya avanzando en estos temas. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, vámonos rápidamente a otro tema. Fíjate que uno pensaría que, bueno, a más o menos 45 días de las elecciones, estamos a 27, sí, más o menos, 40 días de las elecciones,
los consejeros electorales que están organizando las elecciones más concurridas de la historia, las más grandes, las más importantes y todo este rollo, ¿no? Que siempre son muy exagerados. Pues estarían pues con la chamba al full, ¿no? Hasta el que estarían, wow, no tengo tiempo de nada, ¿no? Imagínate cuántos miles de candidatos, una serie de irregularidades, porque bueno, sí está todo el López Obrador, pero bueno, hay una serie de videos, de audios, de evidencia fotográfica, de compra de votos, de reparto de despensa, varias tarjetas priistas también ahí que empiezan a recordar el esquema Monex, etcétera, ¿no? O sea, deben estar en frega. Pero sucede que no, Mauricio. Uno de los consejeros más importantes, Ciro Murayama, el día de ayer dio una conferencia, una presentación de un libro, Cómo el populismo transforma la democracia. Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia, donde obviamente están atacando el populismo. Y ahí estuvo Ciro Murayama, Mauricio. Bueno, ahí está. Obviamente fue de manera virtual. Pero por 1 hora estuvo Ciro Murayama y bueno, sus compañeros, que supongo es el autor del libro y otros más, debatiendo y hablando pestes del populismo. Y cuando, obviamente voy a recordar que el populismo en México es igual a López Obrador, ¿no? Entonces estaban hablando pestes de López Obrador, señalando que los riesgos, la dictadura, el autoritarismo, la falta de libertad de expresión, obviamente atentan contra las instituciones democráticas como el INE y los consejeros muy democráticos como él, Ciro Murayama. Todo 1 hora. Y además, Mauricio, el INE, que tiene supuestamente poquitos recursos, o sea, que tiene un chingo, pagó y financió la impresión de este libro. O sea, le pagaron al autor y financiaron todo esto. Y creo que hay otro libro también, ¿no? O sea, se están dedicando a esto, a hacer campaña literal en contra de López Obrador. Ahí están las cosas. Sí, lo molesto de esto es esto último que dices tú, Nacho, porque ya sabemos que ellos andan en campaña en contra del presidente, que se dicen imparciales y andan ahí hablando, pues, y decidiendo en contra de la Cuarta Transformación, que dicen que ellos no se rebajan al nivel de los actores políticos porque son el árbitro y están ahí peleándose con los actores políticos. Les encanta a los consejeros del INE. Incluso ayer se escribió una columna, Nacho, en donde se refiere que también uno de los planes de Lorenzo Córdoba es convertirse en una voz opositora al presidente López Obrador, como ahorita lo está haciendo, pero convertirse en la principal voz opositora para eventualmente proyectarse hacia el 2024. Increíble, pero pues sí, puede ser una estrategia. Están mal de la cabeza, están manipulando la institución de esta manera, ¿no? Convirtiéndola en una institución ya sometida a un bando, a un interés, a un grupo en particular, aunque ellos digan que no es cierto, aunque oficialmente ellos se digan imparciales, sabemos es falso, y están utilizando el dinero de la institución. O sea, si no dices que no tienes dinero para organizar elecciones, si no tienes dinero para una consulta, ¿qué carajos andas financiando libros? Para empezar. ¿Y qué carajos tiene que andar financiando un libro sobre el populismo el INE? Nada tiene que ver lo que hace el INE con un libro sobre el populismo. En todo caso, que financie libros sobre la organización de procesos electorales. No tiene nada que hacer hablando de una corriente, de una idea, de un pensamiento. Tal vez ellos sí lo cuestionan, lo critican y lo que tú quieras, pero si el día de mañana sale el Partido Populista de México, ¿qué carajos va a hacer el INE? Pues ya estás hablando de en contra de un partido, y hay todo el derecho de que un mexicano funde un partido llamado Partido Populista de México. Entonces, ¿de qué carajos está hablando el INE? ¿Qué es lo que le pasa a Ciro Murayama? Ese es el problema. Ahora, bueno, lo que tú mencionabas, Nacho, es que es otra investigación que se dio a conocer sobre el populismo, para que vean cómo están todos en sintonía, cómo trabajan para ese grupo, porque ayer Álvaro Delgado dio a conocer una investigación en donde la UDG pagó también para que se hiciera un documental sobre el populismo y compararlo con el presidente, con el gobierno del presidente.
Ayer mismo sale esta información. Y la semana pasada, debemos recordar, Ciro Mauricio, Murayama estuvo en la UDG. En una cátedra. Exacto. Precisamente un día después, según esa versión, que se reunió con Enrique Alfaro, ¿Sí? Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano, para hablar. Y sí, es toda la misma estrategia, ¿no? Son burdos. Y es la misma estrategia del 2018. Y no les funcionó y no le va a funcionar obviamente ahorita. No, pero el problema es que están gastando dinero de los mexicanos. Porque la UDG, que recibe dinero público, le paga 1,5 millones de pesos a Enrique Krause para que haga el documental del populismo. Entonces, el INE tira el dinero a la basura publicando este tipo de libros. La UDG tira el dinero a la basura pagándole a Krause, y ya con eso ya es suficiente, pero sobre todo para hablar del populismo. Entonces, pues realmente están gastando el dinero en estupideces, eso es lo peorcito, que sus caprichos se están ellos utilizando dinero público y no le rinden cuentas a nadie. Ahí andan. Fíjate que peor, Mauricio, no sé si viste este tema de Lorenzo Córdoba, que hace unos días señaló que Obrador está igual que Trump y que va a decir que hubo fraude electoral cuando acaben las elecciones. Está adelantando, ¿no? Dice Lorenzo Córdoba. Ellos te están diciendo esto. Sí, sí. O sea, y eso es muy grave porque entonces Lencho Córdoba va a actuar como estas comisiones electorales en Estados Unidos y va a haber, obviamente, ya está adelantando, sí va a haber fraude electoral y también va a haber acusaciones. Vamos a escuchar lo que dijo Lencho Córdoba. Esto es parte, digámoslo así, de una voluntad intencional de ir construyendo un discurso por si se ocupa el día después de las elecciones. No quiero pensar que estamos frente a una actuación de deslealtad democrática como la que en su momento reflejó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando durante las campañas electorales advirtió y aseguró que se estaba cometiendo un fraude. ¡Wow! Y en Estados Unidos, Mauricio, bueno, no se puede decir de manera abierta si no censura YouTube, porque esa hay una, pero bueno, todo el mundo sabe qué pasó. Y ahora Lencho Córdoba dice esto. Dices, wow, o sea, ya empezó las cosas más rudas todavía. Sí, bueno, es que la opinión del INE y la realidad no tienen nada que ver. O sea, el presidente ayer en la conferencia, su conferencia hablaba sobre los fraudes que se han registrado en México. Fraudes presidenciales, que es lo que lo ha afectado a él en las elecciones, pero sabemos que en los estados hay fraudes para los gobiernos estatales, para las gubernaturas, hay fraudes para las alcaldías, porque pues el fraude opera abiertamente en nuestro país. Es uno de los grandes problemas que estamos esperando que se resuelvan ya con la Cuarta Transformación. Es una de las grandes demandas, reclamos también que se han dado en los últimos años. Pero si tú vas con el INE y Lorenzo Córdoba y le preguntas, oye, ¿qué opinas de los fraudes en México? Y te va a decir, ¿en México? ¿Fraude? En México no se ha dado ningún fraude. Eso es lo que dice el INE. O sea, están tapando el sol con un dedo. Entonces, obviamente, no hay una conexión entre la realidad y lo que dice Lorenzo Córdoba. Y ahora lo que quieren ellos es, desde ahorita, certificar lo que a muchos están anticipando pueda ser un fraude. Esto no solo, insisto, a nivel federal, no solo en las diputaciones, sino también en los estados, porque el INE va a estar ahí para validar el fraude. Es lo que han venido haciendo. Por eso es que lo consienten tanto. Por eso es que cuando ellos piden 20,000 millones, pues te los damos, pero valídanos nuestro fraude. Ahora llega la Cuarta Transformación, ya no les da toda la lana que quieren, ya les dice ponte a trabajar bien. Y ellos pues obviamente se van con quienes los están ayudando y por eso se inclinan mucho hacia este lado. Entonces, sí, estos discursos de Lorenzo Córdoba lo que hacen es convertirlo en un antagonista del presidente, Nacho. Se cuelga Lorenzo Córdoba de la imagen del presidente para ganar puntos, subirse a la arena política, aunque diga que no es cierto, pero él lo está haciendo. Y con esto, pues sí, yo creo que tienen algo de razón porque lo estamos viendo. Quiere él presentarse como una voz opositora después de que deje el INE, que lo va a dejar en el 2022. Entonces, ayer salió una columna donde dice esto, que ya en Palacio Nacional muchos lo están viendo así.
Que quiere ser candidato que quiere presidencial. ser candidato presidencial, sí, es increíble. Pero bueno, tampoco en la oposición hay muchos candidatos. Realmente si él quisiera lo puede hacer. La caballada está muy flaca. Va absurdo en el escenario, pero pues él tiene el apoyo de todos estos grupos, Nacho, que lo están apoyando ahorita en el INE.